Bien, hablemos primero de la ciudad de Filipos y no inserté un mapa aquí, pero ¿se acuerdan más o menos dónde está Filipos o no? ¿Por Grecia? Bueno, si Grecia está por este lado, ya no, por este lado está encima, en el punto donde está la bahía del mar Ageo, ahí mismo, arriba, cerca de Tesalónica, ¿verdad? Esta ciudad, la ciudad de Filipos, era una ciudad importante en Macedonia. Macedonia es la región entre Asia Menor en el este y Grecia en el oeste. Menciona en Hechos 16:12 la ciudad de Filipos. Estaba ubicada sobre una ruta principal, la Vía Egnatia, entre las provincias orientales y Roma. Durante su historia, la ciudad de Filipos llevaba nombres de varios emperadores romanos. Y aunque no se encontraba dentro de Italia, gozaba de lo que se llama ius Italicum. Es decir, los residentes de Filipos tenían los mismos derechos que las personas que vivían en las ciudades italianas. Filipos era una ciudad nombrada por su fundador, Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y era sitio de una gran batalla en el año 42 antes de Cristo. En Hechos 16:21 demuestra que los ciudadanos eran orgullosos de sus costumbres romanas. ¿Alguien puede buscar Hechos 16:21? Ellos eran orgullosos de sus costumbres romanas y tal vez por eso Pablo les recuerda de su ciudadanía celestial en comparación a su ciudadanía romana. ¿Qué dice Hechos 16:21? Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Estoy equivocado. No, es no sé, quizás estaba... 26-21. 16. ¿Qué dice tu versión aquí? Dice, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Bueno, hay referencia a la costumbre de los romanos, pero en Filipos, ¿sí? En una provincia. Muy bien, varios de los filipenses eran militares romanos jubilados. Fue como ahí en el puerto, el lugar donde ellos se jubilaron y gozaron de su jubilación. No había suficientes judíos en Filipos para establecer una sinagoga, o sea, la mayoría de los habitantes eran gentiles. Solamente, como dice en Hechos 16:13, se reunían los judíos para orar, no en una sinagoga, sino en un lugar aparte. Y Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, no cita nunca al Antiguo Testamento. Esto quiere decir probablemente que no había muchos judíos, muchos cristianos de raíz judía dentro de la iglesia en Filipos. Esta es la ciudad. El autor. Es más fácil con Filipenses que con Efesios. El escritor de la carta dice que es Pablo y el estilo es paulino. Solamente hay un problema especial en cuanto al autor del himno en el capítulo 2 del 5 al 11. Alegan algunos. El himno es el famoso himno kenótico de Cristo, cuando Cristo se vacía, ¿verdad? En cierto sentido de sus poderes, el hecho de que es el Hijo de Dios y toma el camino más bajo, se humilla hasta la muerte y hasta la muerte en una cruz. Este himno tiene vocabulario poco usual para Pablo, vocabulario que Pablo no usa en otras partes, en otras cartas. El estilo rítmico no es muy típico de Pablo, aunque es algo que encontramos en la poesía de los hebreos, y la lengua materna de Pablo era arameo, ¿verdad? Un hebreo contemporáneo del siglo I. Algunos eruditos piensan que el himno es de composición pre-paulina. Tal vez viene de la iglesia palestina temprana, aunque la frase muerte en una cruz, versículo 8, es considerada como una inserción paulina, aún por los que niegan su autoría del himno. Posiblemente, de todos modos, posiblemente Pablo mismo compuso el himno algunos años atrás y lo insertó aquí.
o tenía acceso al himno y lo insertó porque sirvió su propósito en la carta. Al final de las cuentas es mejor verlo como producto paulino, ya que en primer lugar se encuentra en un escrito del apóstol y dos, no hay ninguna razón contundente ni para rechazarlo como autor ni asignar el himno a otro. Pero de todos modos es una composición magnificente, única, ¿verdad? Casi poética, que encontramos en Filipenses 2. Ahora hablamos un poco de la fecha, el lugar y las circunstancias de esta carta. Pablo escribió esta carta a los cristianos en la iglesia en la ciudad de Filipos, donde él estuvo en Hechos 16, según el récord que tenemos de Lucas. Es un lugar que él había visitado con Silas, su compañero, durante su segundo viaje misionero en los años 48 al 51 después de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en Filipos? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí dice en la pantalla, pero aparte de eso, ellos libraron a una chica de un demonio que tenía. Y luego se enojaron sus amos porque ellos habían perdido su fuente de ingresos, porque esta muchacha endemoniada podían prognosticar el futuro. Entonces los amos los agarran, los echan en la cárcel, ellos pasan tiempo en la cárcel y en la noche hay un terremoto. Es el famoso terremoto en la cárcel en Filipos, que sacude el lugar y ellos pudieron haberse escapado en la noche, pero no se escapan. Y en lugar de escapar, ellos comparten el evangelio con el carcelero y él cree en el Señor juntamente con su familia. Y hay otra persona importante que vemos en Lidia, el nombre de la hija de aquí, ¿no? La mujer vendedora de telas púrpuras, ¿no? Que escucha a Pablo, ¿verdad? En el mercado, recibe el mensaje, era una mujer devota, temerosa de Dios, dice en Hechos 16, y invita a Pablo y a sus compañeros que se hospeden en su casa. Entonces su casa se convierte en el lugar de la reunión de la iglesia. Esta fue la primera iglesia que Pablo y Silas fundaron cuando llegaron a Europa, a Asia Menor. Y probablemente la mayoría, como dijimos antes, de los cristianos eran gentiles. Y es interesante porque parece que Lucas, el autor de Hechos, se quedó en Filipos en ese entonces, en 48, 49, 50, y Lucas era gentil. Entonces, posiblemente Lucas se quedó ahí en Filipos, un gentil entre gentiles. Porque Hechos, después del capítulo 16, ya termina de hablar en la primera persona plural de nosotros. Parece que luego cuando Lucas escribió el resto de Hechos, no dice nosotros, y es posible que no estuvo Lucas por el resto de los sucesos en el libro de Hechos. Ahora, han pasado tal vez unos 10 años entre el ministerio de Pablo en Filipos y la composición de esta carta. Si él ministró ahí alrededor del año 50 y está en Roma, en la cárcel, de 60 a 62, han pasado 10, tal vez 12 años. Pablo posiblemente entonces la escribió desde la prisión en Roma alrededor del año 51 después de Cristo. Algunos piensan que la escribió desde Cesarea, o sea, unos años antes. Se fue primero a la cárcel de Cesarea, luego el naufragio en Malta, y luego se pasó a Roma, pero no es muy probable. Pablo menciona en la carta a los filipenses que él menciona la guardia del palacio, que normalmente se entiende como Roma, el palacio está en Roma. Y también él manda saludos de los de la casa del emperador en Filipenses 4:22. Entonces lo más probable es entender esto como Roma, ¿verdad? La casa del emperador. Sin embargo, hay dificultades con Roma como el lugar de la composición. ¿Por qué? Una dificultad es la mención de los viajes en la carta
entre el lugar de la composición y Filipos. Filipos está a casi 2,000 kilómetros de Roma. Y en la carta Pablo menciona que Epafrodito fue enviado a él desde Filipos, que ellos mandaron una ofrenda, que él espera visitarles. En total son como 3 o 4 viajes diferentes. Y parece no muy probable que sucedan tantos viajes entre Roma y Filipos por la distancia. Y otra dificultad con Roma es que él menciona su deseo de ir a Filipos cuando es liberado de la cárcel. Y esto contradice con lo que él había dicho a los romanos antes de ir a Roma, que su deseo de ir, que con su deseo después de Roma era ir, ¿dónde? España. A España. Y Pablo no menciona un cambio de planes, no menciona que él ha cambiado su intención de ahora no ir a España, porque España está al oeste de Roma y Filipos al este. Entonces, es una pequeña contradicción, ¿verdad? Otra dificultad es que Pablo dice que los filipenses no habían tenido la oportunidad de mandarle una ofrenda hasta ahora. Es lo que dice en el versículo 4:10. Pero si él está en Roma, ya había pasado una década entre su ministerio en Filipos y su encarcelamiento. Siempre se me traba la lengua en esa palabra. Cada semana que hablo de la cárcel. Entonces, ¿por qué diría él que no han tenido la oportunidad de mandarle una ofrenda si han estado separados una década? ¿No? Entonces, hay algunas dificultades con Roma como el lugar de composición. Por lo tanto, algunos proponen a Éfeso como el lugar de la composición de la carta. Porque Éfeso está a solamente 160 kilómetros de Filipos, no 2,000 kilómetros. Esto funcionaría mejor como lugar de composición en ciertos sentidos, aunque no tenemos una referencia histórica de que Pablo haya pasado tiempo en la cárcel en Éfeso, aunque es posible. Porque Pablo comenta en 2 de Corintios 11, que él ha sido encarcelado varias veces. Y sabemos que una vez él estaba en problemas serios en Éfeso, ¿verdad? Como acabamos de estudiar, bueno, cuando él estuvo en Éfeso fue lo de Demetrio y el Amaroto y la gente que quería matarlo, ¿verdad? Al final de las cuentas, es imposible decir con certeza si escribió la carta desde Roma o desde Éfeso. Es lo que opinan Carson, Moore y Morris. Cesaría es otra opción también que algunos proponen. Sí. Yo mencioné eso antes, pero es todavía menos probable porque igual es muy lejos de Filipos, pero por el otro lado, ¿no? Sí, pero es otra posibilidad. Harrison hace mención de esto también, creo. Si él escribió la carta desde Roma, la escribió más o menos en el año 61. Si de Éfeso, a finales de los 50. Entonces podemos llegar más o menos al año o un rango de años, ¿no?, de la composición, pero el lugar de la composición es un poco más difícil. De todos modos, la iglesia en Filipos había mostrado su preocupación por Pablo en su encarcelamiento, enviando a Epafrodito con una ofrenda monetaria para Pablo, ¿sí? Y parece que Epafrodito informó a Pablo de 2 situaciones que la iglesia estaba enfrentando en Filipos. Uno era sufrimiento a causa de la persecución y otro era un conflicto entre 2 mujeres de la iglesia, Evodia y Síntique. Entonces la iglesia necesitaba resolver el segundo problema, lo del conflicto entre estas 2 mujeres, para llegar a la unidad necesaria para enfrentar con éxito el primer problema, el problema de la persecución. Así que Pablo les escribe para exhortarlos al amor, humildad y gozo cristiano. Pablo también escribe para agradecerles por el regalo, por la ofrenda.
y para informarles acerca de Epafrodito y para informarles acerca de las bendiciones que han resultado de su tiempo en prisión, a pesar de las malas intenciones de algunos. También él menciona su plan de enviar a Timoteo en el futuro cercano. Además, él les recuerda que su salvación es segura y que Dios seguirá trabajando en ellos y a través de ellos para brillar como estrellas en medio de su entorno. Les recuerda de seguir el ejemplo de Cristo y su propio ejemplo, el ejemplo de Pablo, también de vivir en paz, pureza y obediencia a Dios. ¿Algún comentario o observación que ustedes tienen en cuanto a la ciudad, el autor, fecha, lugar y circunstancias de la carta a los Filipenses? Muy bien, pues seguimos con algunos comentarios acerca de los destinatarios. Pablo escribe a creyentes que viven en una ciudad donde los ciudadanos son muy orgullosos de su ciudadanía y costumbres romanas, como dijimos antes. La población cree que el cristianismo va en contra de estas costumbres. Hechos 16, ¿no? La costumbre de los plateros, por ejemplo. Y ellos se oponen a los cristianos. Estos creyentes en Filipos también están preocupados por algunas razones. Uno es que han escuchado que Pablo está en la cárcel, y el otro es que Epafrodito, el que ellos habían enviado, el compañero que enviaron, está enfermo. Entonces están preocupados por esto. Pablo escribe en un estilo personal a los cristianos en Filipos. Es la carta con un tenor calurosamente personal. ¿Sí? Y Pablo usa la primera persona 102 veces, dice Harrison en la página 340. ¿Cuáles son los propósitos de Pablo a escribir esta carta? Un propósito es para consolar a los filipenses. Él quiere consolar a los filipenses con noticias de él. En primer lugar, él dice que aunque está en la cárcel, él está confiado que va a ser liberado pronto. Pero de todos modos, si él muere, él estará contento porque él estará con Cristo. Y así que no deben preocuparse por él. La otra cosa es que además, él está contento que a pesar de que las personas que predican para hacerle daño, por lo menos están predicando el Evangelio. Y este Evangelio está difundiéndose. Es lo que él afirma en el capítulo 1. Y la otra cosa es que él quiere consolarles con noticias de Epafrodito. Aunque casi murió, luego se mejoró y Pablo lo envía con esta carta. Entonces, en primer lugar, un propósito es para consolar a los filipenses. Otro propósito es para exhortar a los filipenses. Exhortarlos a que lleven una conducta digna de Cristo. Son ciudadanos del cielo y deben vivir así. Hay tres conjuntos de exhortaciones a vivir dignamente en vistas de un mundo hostil. En el 1, del 27 al 30, en el 2, del 12 al 16 y en el 4, versículo 1. En particular, él enfatiza que ellos deben tener la humildad de poner a otros primero, y sacrificar sus propios intereses para atender a las necesidades de los demás. De esta manera llegarán a la unidad y a la reconciliación. Y solo unidos pueden enfrentar las dificultades y la oposición que los rodea, particularmente en la forma de los judaizantes, como él menciona. De hecho, él ataca ferozmente a los judaizantes en el capítulo 3, los llama perros. Y parece que había oposición dentro de la iglesia con los que se opusieron a su enseñanza y también por fuera por algunos que hacían que la iglesia sufriera. Entonces Pablo consuela a los filipenses, Pablo exhorta a los filipenses y también Pablo agradece a los filipenses. Los agradece por el apoyo financiero que le han brindado
y les avisa que próximamente recibirán una visita de Timoteo y después, Dios mediante, de Pablo mismo. Capítulo 2, del 19 al 30. Él realmente aprecia su apoyo. Ok, estos son algunos de los propósitos de la carta. Ustedes ya escucharon de los destinatarios también. ¿Ustedes han descubierto algún otro propósito o algo parecido a estos propósitos en su lectura? Aparte de consolación, exhortación y agradecimiento. Tiene una duda, no sé, leí, no me acuerdo dónde, de esos conflictos con los que predicaron el Evangelio por motivos no muy piadosos. Una teoría de que eso dirigió a la muerte de Pablo. Había una liga ahí. ¿Has escuchado de eso? No, yo no vi eso en la No semana. me acuerdo dónde lo leí, que algunos piensan que esa misma situación dirigió a la persecución explícita sobre Pablo y su muerte. No me acuerdo. Ok, pues la tradición dice que él murió en Roma y ellos están en Filipos, que está muy lejos. Pero si él compuso la carta desde Roma o de Éfeso, de la cárcel, y habla de que hay personas que le rodean, que predican un evangelio, pero por envidia, por rivalidades, etc., y no por amor. No sé. Investigo, no me acuerdo bien los hechos, Ok. los detalles. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Te parece que tenía mucho más aprecio Pablo por la iglesia en Filipos que por la iglesia en Éfeso, habiendo estado mucho menos tiempo con ellos, ¿no? Hace una carta mucho más personal, como más íntima, mucho más identificado a él. Sí, con ellos. Está realmente agradecido. Él dice desde el principio, son los únicos que lo han acompañado, que han mandado la ofrenda, no han olvidado de él. Sí, muy bien. Pues vamos a ver algunas de las estrategias que Pablo utiliza para motivar a los filipenses a obedecer y vivir con gozo. Uno es que Pablo mismo les ofrece el ejemplo de la humillación y la exaltación de Cristo en el himno famoso en el capítulo 2. Es decir, su propio ejemplo, el ejemplo de Cristo, de su abnegación y resurrección, los llama a la imitación de Cristo. Él dice que nuestro objeto es morir y ser resucitados y entregar nuestras vidas para la salvación y el bienestar de otros, igual como Cristo. Es una parte esencial de estar en Cristo, una frase que otra vez es repetida frecuentemente en Filipenses. Entonces, en cierto sentido, él ofrece el ejemplo de Cristo para ellos en medio de su propia humillación y persecución. También Pablo les motiva con la esperanza escatológica, que las cosas se resolverán al final y habrá libertad, habrá rescate para los que sufren durante el tiempo presente. También les recuerda de su ciudadanía celestial. Pablo usa una palabra griega que habla de conducta civil en el 3:20. Ellos dicen que deben comportarse como peregrinos y personas orgullosas de ser ciudadanos del reino de Dios. Y es interesante esta motivación de ciudadanía cuando los filipenses eran orgullosos de su ciudadanía romana. Entonces Pablo les recuerda de su ciudadanía celestial. Otra motivación, otra estrategia que usa Pablo para motivarlos es que habla mucho del gozo, ¿no? Es la carta llena con la palabra gozo, con alegría, etc. En el versículo 3:1, él comienza a concluir su carta, pero luego los exhorta a regocijarse. A lo mejor él cambió de opinión y escribe un capítulo más. Y en el versículo 4:4, si alguien nos hace el favor de leer Filipenses 4:4, él resume su conclusión. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Él 2 veces repite su exhortación de regocijarse. Y el gozo es un remedio
importante, tanto para soportar la oposición que enfrentan, como para sanar las divisiones entre ellos. Y otra estrategia que él utiliza es les recuerda de las riquezas de Dios, capítulo 4, y de las muchas bendiciones que han recibido de Dios. ¿Cuál es el bosquejo, la estructura de esta carta? Pablo abre con su introducción, su apertura, su acción de gracias y su petición para los filipenses. Luego él sigue con el cuerpo de la carta, que vienen como dos partes. La primera parte, él da un reporte positivo de sus propias circunstancias. Sus circunstancias han resultado, dice Pablo, en que el Evangelio está avanzando a pesar de la oposición, y Pablo espera ser liberado de la cárcel. Al final del capítulo 1 hay una exhortación a una conducta digna de Jesucristo frente a tal oposición. Él les exhorta a la abnegación para estar unidos, y de ahí él hace la transición al ejemplo de la abnegación de Cristo, la humillación de Cristo. Luego en el capítulo 2, él a continuación les exhorta a vivir dignamente en un mundo de oposición. De hecho, en este pasaje él dice, ustedes deben brillar como estrellas en medio de una generación chueca, de una generación torcida, ¿verdad? Y depravada. Maligna y perversa. Ajá, sí, en otra versión, perversa, sí, exactamente. Y él expresa su deseo de enviar a Timoteo y también a visitarlos personalmente él. Y también dar la recomendación de Epafrodito. En el capítulo 2 tenemos la recomendación calurosa tanto de Timoteo como para Epafrodito. A lo mejor los filipenses estaban un poco enojados porque Pablo no había regresado a Epafrodito a ellos, pero dice, con esta carta estoy reenviándolo a ustedes. En el capítulo 3 él comienza a concluir, pero luego retoma el tema y compone la segunda parte de su carta. En la segunda parte lo que tenemos es la advertencia contra los judaizantes que son apasionados por la carne. Pablo da su propio ejemplo donde él dice, si ellos tienen para qué jactarse, yo tengo más, judío de pura cepa, hebreo, circuncidado en el 8º día, etcétera, etcétera. Pero luego Pablo dice, yo era antes apasionado por la carne, pero ahora mi pasión no es por esto. Mi pasión es conocer a Cristo y ser como Él en su muerte y resurrección. De hecho, es el pasaje donde Él dice que yo considero todo esto como basura, como estiércol. Más bien yo me presiono para seguir adelante y alcanzar la meta, que es conocer a Cristo. En el capítulo 3, Él también da una exhortación de imitar a su propio ejemplo. Y la razón que él da es que los enemigos que nos rodean serán destruidos, pero los creyentes esperan la gloria que recibirán de Cristo. Al final, él da instrucciones para la reconciliación de Evodia y Síntique, y da sus exhortaciones finales antes de concluir. En su conclusión ofrece su agradecimiento por su apoyo financiero, da su doxología, saludos y su última bendición. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que ustedes vieron en el bosquejo? Sí. Hay un versículo clásico Ajá. de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Sí, me fortalece. excelente, en todo lo puedo. Habla de esa seguridad. Sí, el poder en Cristo. Muy bien. Y también el pasaje que es famoso que mencioné, que lo que he ganado hasta ahora queda atrás, lo que yo era atrás, más bien sigo adelante para alcanzar la meta de conocer a Cristo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que leer? Una pregunta. ¿Sabes cuál es el significado de doxología? ¿Particularmente en esta carta o en general? Pues en general y en una. Sí.
Pues doxos, la palabra doxos, ¿qué quiere decir? Es como doctrina correcta, ¿no? Como ortodoxo. Sí, pero la palabra doxos es alabanza, Entonces es una palabra de alabanza a Dios, ¿sí? Entonces muchas veces terminamos el servicio con la doxología, ¿no? Es una palabra de alabanza, simplemente, ¿sí? Sí, tú decías, Keith, algo correcto, pero la palabra para correcto es orto. Entonces, ortodoxo, sí, correcto. Entonces, pero tiene que ver con alabanza, esa palabra. Pero es como alabanza doctrinal, podemos decir. Como en ese orto es correcto, doxo como la doctrina correcta. Sí. Pero sí, tienes razón, Sí. es como alabanza. Sí, sí. Una alabanza dirigida a Dios. Sí. Bien dirigida, podríamos decir. Ok. ¿Algo más sobre Filipenses? Muy bien. Vemos algunas notas exegéticas sobre esta carta. El himno en el capítulo 2. El himno posiblemente es un ejemplo más temprano que tenemos de la división de la vida de Cristo en su preexistencia, su vida terrenal y su exaltación. Por ejemplo, es una cuestión de doctrina, pero a veces se dice, ¿existió Jesús antes de su nacimiento? Y sabemos desde la Biblia que Cristo, el Hijo de Dios, existió antes de su nacimiento. Es el Hijo de Dios, ha existido desde siempre, pero fue nombrado o se encarnó como Jesús en su nacimiento. Entonces aquí en el himno tenemos el Cristo como Hijo de Dios preexistente desde siempre. Tenemos Cristo en su vida terrenal, su ministerio, su muerte, y tenemos su exaltación también. Entonces vemos ciertos ecos de este himno en el credo apostólico, cuando dice que fue concebido del Espíritu Santo, etcétera, descendió, se hizo hombre, nació de la Virgen María, etcétera, etcétera, se huyó, se murió, pero luego se exaltó, se ascendió a los cielos. Entonces posiblemente es el ejemplo más temprano de la división de la vida de Cristo en estas etapas, por decirlo así. Otra cosa interesante en el capítulo 2, del 10 al 11, si vemos en el profeta Isaías, en Isaías Dios declara que nunca compartiría su gloria con otro. Pero en Filipenses 2, 10 al 11, aquí Dios comparte su gloria con Jesús. Entonces es como una afirmación de la deidad de Jesús. Jesús es Dios porque comparte la gloria de Dios. En el capítulo 3, del 17 al 4, versículo 1, Pablo quiere que los filipenses, orgullosos de su ciudadanía romana, lo imiten a él, tratando sus privilegios sociales y civiles o cívicos en el imperio romano, como él ha tratado sus privilegios en el judaísmo, ¿verdad? Los considera basura. Ellos y nosotros tenemos que reconocer que nuestra verdadera ciudadanía no se encuentra en Roma o en México o otro país, sino en el cielo. Pero otra cosa acerca de nuestra ciudadanía en el cielo lo encontramos en el 3:20. Pablo no quiere decir nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces estaremos ahí cuando morimos. Más bien, ciudadanos romanos de la ciudad, él explica, los ciudadanos romanos de la ciudad de Filipos no iban a Roma para jubilarse. El punto es que somos ciudadanos del cielo y tenemos que ser agentes de este reino aquí. O sea, como Jesús oró en el Padre Nuestro, que se haga su voluntad en la tierra, tal como está hecha en el cielo. Otra cosa interesante que nota Gordon Fee es que la palabra evangelio se usa 9 veces en esta carta, pero no hay mucho material acerca del contenido del evangelio como hay en otras cartas.
en Filipenses. Se menciona más la palabra que el contenido del Evangelio, aunque hay 6 ejemplos aquí, 1, 2, 3, 6 ejemplos del contenido del Evangelio también en Filipenses. ¿Alguna pregunta sobre estas notas exegéticas o otras cosas que ustedes leyeron o descubrieron? Pues quiero enfocarnos ahora en algunas de las figuras literarias que utiliza Pablo en esta carta. Y esta lista, este contenido que encontré en la página web de mi amigo David Gifford, es realmente impresionante. Vamos a ver esto. Figuras literarias en Filipenses. En primer lugar, Pablo utiliza figuras acerca de la familia varias veces en Filipenses. Dios es un padre. Los cristianos son hijos de Dios. Los cristianos son hermanos. Timoteo ha sido como un hijo para Pablo. Figuras familiares. Pero Pablo también utiliza figuras financieras en esta carta. Habla de pérdidas y ganancias. Habla de acreditar a la cuenta de los filipenses. Habla de recibir un pago de ellos. Y habla de las riquezas de Dios que Dios proveerá para las necesidades de ellos. Figuras financieras. También él habla de figuras acerca del culto religioso y los sacrificios. Dice que ellos son santos. Ellos son como sacrificios puros y sin mancha. Pablo está siendo derramado como libación, como que es una ofrenda, un sacrificio de la fe de ellos. Él dice que su donativo financiero que ellos enviaron es como un olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Figuras del culto y de sacrificios. También él usa muchas figuras cívicas y militares, recordando que ahí se jubilaron los soldados romanos en Filipos y que ellos eran orgullosos de su ciudadanía. Pablo menciona muchas cosas. Él usa el término cívico politeusta en el 1 versículo 27 para decirles que deben conducirse como ciudadanos dignos del Evangelio. La ciudadanía de los filipenses no es terrenal, sino celestial. Los filipenses deben estar firmes como soldados. Los filipenses tienen que combatir unánimes contra los que se oponen. Pablo también está en un conflicto. Epafrodito es un compañero de milicia. Evodia y Síntique han combatido al lado de Pablo, en el Evangelio. Muchas figuras cívicas y militares. Pero hay otras figuras también. Figuras del laticismo. Él habla de correr y conseguir ganar una corona. La corona era el premio de un atleta. Hay figuras agrícolas. Habla de fruto y habla de un yugo. Hay una figura legal en el 1.8 y el 1.16 cuando él habla de defender el Evangelio. También dice que él tiene a los filipenses en su corazón, una figura del cuerpo. También Pablo utiliza una figura técnica marítima en el 1.23 cuando él dice que él quiere partir. Es lo que hacen los barcos. También habla de un día en un sentido como figura. Él habla de un nombre, habla de rodillas, lenguas, perros, carne humana, circuncisión, basura, un libro, todos en una manera figurativa. También Pablo habla de postrarse como figura para la sumisión. Habla de temblar como figura para el miedo. Habla de asir como figura para alcanzar u obtener. Y también Pablo utiliza un contraste horizontal cuando habla de lo que queda por atrás y lo que queda por delante. Es impresionante esta lista, ¿no?, de figuras que utiliza Pablo. Muchas metáforas, muchos símiles, ¿verdad? ¿Es algo nuevo para ustedes o cómo parece? ¿Cómo les parece? Sí, pues no lo he considerado, por lo menos la amplitud. La amplitud y la variedad, ¿no?, de estas figuras que Pablo utiliza.
Bueno, vamos a terminar con algunos temas y el mensaje de Filipenses para la iglesia hoy. Pues primero el himno en el capítulo 2. El himno enfatiza la grandeza de Cristo y su decisión de humillarse para traer la salvación. Siendo por naturaleza Dios, Él se humilló y se entregó, pero Dios lo exaltó al lugar más alto. Por lo tanto, nuestras vidas deben imitar la suya. Otra cosa, hablando de los que predican el Evangelio por razones equivocadas, Pablo en cierto sentido enfatiza que lo que es importante es que se predique el Evangelio. Y a veces no nos gusta cómo otros predican. Yo creo que a veces como cristianos reformados, a veces tenemos una pequeña tendencia de menospreciar o tal vez hasta hablar mal de otros cristianos, tal vez los cristianos pentecostales, y ciertamente tienen sus excesos, ¿verdad? Pero a la vez podemos, como Pablo afirmó, podemos afirmar que son nuestros hermanos y están predicando el Evangelio, ¿verdad? En esta semana esto fue algo que me desafió porque soy parte de un ministerio que coopera con cristianos de muchas denominaciones diferentes. Y no puedo negar que no sean mis hermanos en Cristo, aunque a veces tienen una teología diferente en ciertos aspectos, ¿no? Todos tenemos que dejar que la palabra nos forme y nos influya, ¿verdad? Tanto nosotros como ellos. Otro tema en Filipenses que es algo muy aplicable para nosotros es que la vida cristiana es una vida de gozo. El gozo es lo que nos une con otros cristianos y es lo que hace posible enfrentar la vida con una actitud de gratitud. Aunque suceden cosas tristes y cosas no muy deseables a veces, nuestra actitud puede ser una de gratitud y de gozo. Otro ejemplo para nosotros es que esta carta es un cuadro de la armonía entre iglesia y misionero. Hay una relación muy positiva entre Pablo como misionero y la iglesia como una iglesia enviadora. La participación en el Evangelio es algo bello, la armonía, la cooperación que resultan hermosas, ¿verdad? Y nosotros, algunos de nosotros aquí, somos misioneros que recibimos apoyo, que somos enviados por iglesias, y también como iglesia madre aquí, la Iglesia Cristo Redentor, es una iglesia que ha enviado misioneros, que ha enviado plantadores. Entonces, Filipenses nos desafía en cuanto a nuestra relación con iglesias hijas, misioneros y la expansión de la obra. Y otra cosa que podemos afirmar es que aunque no debemos buscar el sufrimiento, reconocemos que el Evangelio avanza a través del sufrimiento. Yo estoy leyendo un libro ahora que se habla del movimiento de la plantación de iglesias. Movimientos cuando muchas iglesias se plantan entre un grupo étnico de una manera rápida. Y el autor distingue 10 características de estos tipos de movimiento. Y una de las características es el sufrimiento por el Evangelio. El sufrimiento por el Evangelio avanza el Evangelio. Sabemos que la palabra testimonio en griego llegó a ser sinónimo con la palabra martirio. La palabra martirio viene de la palabra dar testimonio. Entonces vemos desde la historia temprana de la iglesia que a veces el sufrimiento, el martiriado, acompaña el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Ya concluimos esto sobre Filipenses. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario o algo que quieren compartir con los demás, adelante. Yo tengo una pregunta. En cuanto al himno, ¿dice que es himno porque ahorita es himno o porque ya era himno? ¿O cómo? Porque tiene un ritmo de poesía, ¿verdad? Y tiene como una estructura de algo más estructurado que
prosa de una carta. O sea, una carta se escribe como prosa, pero el himno se lee como poesía. Entonces, como un género diferente insertado dentro de ahí. Se dice himno no necesariamente porque fue cantado, no como himno, sino tal vez un credo que se recitaba en la iglesia, ¿no? Como algo memorizado que venía en las primeras generaciones de los cristianos. Sí.